por estar aquí. Bueno, poderlos ver de nuevo, les doy la bienvenida a cada uno de los que están aquí en la casa de Dios y también les doy la bienvenida a todos los hermanos, familiares, amigos que estaban conectados por medio de YouTube aquí en Colombia y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que Dios permita que nos puedan ver. Entonces, bienvenidos, Dios les bendiga y que este sea un día de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares. Vamos a darle gracias a Dios porque de lo que Él nos da, nosotros podemos retribuirle algo a Él en nuestra ofrenda, en nuestro diezmo. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo bendición, Señor, sobreabundante sobre nuestro diezmo, Padre, sobre nuestra ofrenda que hoy traemos a ti, Señor, porque tú ya nos has dado, Señor, porque tú ya nos has provisto a cada uno de nuestros hogares, Señor. Padre, hoy bendecimos cada una de las empresas que tú usas, Señor, para traer provisión y bendición a nuestro hogar, Señor. Bendigo la empresa personal de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú traigas nuevos clientes, para que tú traigas nuevos negocios, Señor, para que tú, Señor, traigas provisión sobreabundante a cada familia, Señor. Que seas tú, amado Dios, trayendo provisión, Señor, no solo para nosotros, Señor, sino para nosotros poder dar a los que están en necesidad, amado Dios. Padre, te bendecimos y te honramos, Padre, porque tú nunca nos fallas, Señor, sino lo que tú nos das, nos lo das en sobreabundancia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de este año que la hemos titulado Viviendo en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu necesitamos algo muy importante y es cómo vencer el temor, el miedo y la ansiedad para vivir en el Espíritu. ¿Listo? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo vencer el temor, el miedo y la ansiedad? ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu. Salmo 56, versículo 3. ¿Listo? ¿Llegamos? Salmo 56. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. El temor se puede definir como el miedo que se siente el miedo que se siente cuando algo perjudicial o algo malo ha ocurrido o puede ocurrir. Ese es el miedo, lo que el enemigo pone en nuestras vidas y que nos quiere atar, que nos quiere frenar. Pero vemos hoy día, los días hoy son difíciles. Los días que vive el mundo hoy son difíciles, se tornan más trágicas las vidas de las personas. Y la inestabilidad política, la inestabilidad social, económica y laboral suele convertirse en una fuente de inestabilidad e inseguridad para aquellos que no saben manejar las cosas que se salen de sus manos. Hoy nos amenazan y nos causan temor muchas cosas. Le tememos a la muerte, le tememos a la enfermedad, a la escasez, a las otras personas, al sufrimiento. Le tememos a lo que vemos y a lo que no vemos. Le tememos a la incertidumbre. Le tememos a lo que nos martiriza, a lo que no nos deja ver qué será de nosotros el día de mañana. Todo eso nos llena de temor y nos martirizamos pensando qué pasaría si ocurre esto o ocurre aquello. Pero ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo que debíamos estar preparados porque los vientos y la lluvia darían con ímpetu sobre la casa. Pero ¿sabe también qué dijo? Que esta casa permanecería firme si
está bien fundamentada. ¿Sobre qué? Sobre la roca. La roca que es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Nuestra casa, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia va a estar cimentada, va a estar firme, va a estar segura si nosotros nos cimentamos sobre la palabra de Dios, que es la roca. Nuestra casa, nuestra vida debe estar fundamentada en la roca, que es la palabra de Dios. Los temores se convierten en angustia, se convierten en ansiedad, que generan innumerables preocupaciones y actos involuntarios que hacen de la vida un verdadero conflicto, un verdadero muy difícil para llevar nuestras vidas cuando permitimos que la angustia y la ansiedad se apoderen de nosotros. La ansiedad sin control paraliza y controla cómo piensas y cómo actúas. Si tú le permites a esto que te controle, también va a controlar tus pensamientos y va a controlar tus actos. Por eso es que el temor no puede estar nunca en tu vida, ni el miedo, para que no controle ni tu vida ni la vida de tus hijos. El temor no es de Dios y por tanto no puede permitirse que esté en nuestras vidas. Si no vencemos el temor, si no lo vencemos, si no lo enfrentamos, esto puede llegar a enfermar a las personas que lo permiten. Esto puede llegar a enloquecer de preocupación. Además de esto, el temor, el miedo, la angustia desencadena temores, desencadena náuseas, desmayos y hasta convulsiones. Esto es lo que ocurre cuando una persona permite que el temor, que el miedo a enfrentar lo que tienes que enfrentar, porque tú no puedes hacerte a un lado y dejar esa carga a otra persona. No, lo que tú tienes que enfrentar, lo tienes que enfrentar. Y esto, cuando tú haces esto, va a haber vida, va a haber una solución. Pero cuando le sacas el cuerpo, va a estar estancado, no solo mi vida, no solamente mi vida, sino va a estar estancada también mi familia, mis hijos y todos los que me rodean. Amén. El miedo se convierte en pánico, haciéndonos ver cosas donde no las hay. Eso es lo que causa el temor, hacernos ver cosas donde no las hay. Esto, cuando las personas permiten que el temor, el miedo se ahonde más en su vida y sacarle el cuerpo a las responsabilidades, esto hace que lleguen las alucinaciones, nosotros lleguemos a ver cosas que no existen, que no son reales, pero el enemigo eso es lo que usa para someternos, para dominar nuestras vidas. El temor y la ansiedad, mis amados hermanos, figuran entre las emociones que destruyen la paz del alma. Y nosotros no podemos permitir esto. Dios dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dijo que la paz que nos dejaba a nosotros es algo sobrenatural, algo que nadie puede entender. Por eso es que cuando en nuestras vidas acontecen problemas grandísimos, cuando en nuestras vidas perdemos un ser querido, cuando en nuestras vidas pasamos por dificultades tan grandes de tener un hijo en el hospital, así sea un bebé, así sea grande, así sea adulto, uno como padre se angustia esto, se está desesperado. Pero dice que esto no debe estar en tu vida, no debe estar en nosotros, porque Dios lo que nos dejó fue su paz. Y no podemos permitir que estas situaciones destruyan, nos quiten la paz que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. El temor, cuando se convierte en pánico, es algo destructivo. No podemos eliminar el temor de nuestras vidas, pero sí evitar que nos haga daño. Y esto es por lo que debemos trabajar cada día. Podemos llegar a ser cautivos del temor solamente si nosotros lo permitimos. ¿Sí nos entendemos? El temor nos puede cautivar, nos puede hacer presos, pero solo si nosotros le damos cabida, solo si nosotros se lo permitimos. ¿Y cómo sucede esto?
Esto solo sucede si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de estar en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de intercesión. Eso es lo único que puede permitir que el enemigo venga a cautivarnos, a destruirnos con ese temor. Pero mientras que nosotros estemos tomados de la mano de Dios de noche, en la madrugada, al mediodía, si nosotros estamos cogidos de la mano de Dios, leyendo su palabra en oración, esto el enemigo no puede traerlo a nuestras vidas. Amén. A lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la palabra de Dios, Él nos anima, Dios nos anima a no sentir miedo, a no sentir temor, a no sentir ansiedad, ya que nosotros, cada uno de ustedes, son hijos de Dios y no hay razón para sentir miedo. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo fuimos creados, fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí nos entendemos? Si yo soy imagen y semejanza de Dios, lo que no está en Dios no puede estar en mí. Y eso nos debe quedar muy claro. El temor, la preocupación, la ira, la depresión, la irresponsabilidad de afrontar mis responsabilidades como sacerdote de mi hogar. Estar al frente de mis hijos, estar al frente de mi esposa, estar al frente de mis hijos espirituales, no se lo puedo delegar a otra persona. Yo soy el sacerdote de mi hogar y tengo que enfrentar los miedos, tengo que enfrentar los temores, tengo que estar en pie de guerra. Y no le puedo dar cabida al enemigo para que la persona que esté a mi lado tenga las responsabilidades. Hay cosas que yo tengo que afrontar como sacerdote de mi hogar. Y eso es lo que yo tengo que decirle a Dios cada día. Dame, Señor, esa fuerza. Dame esa sabiduría para enfrentar todo lo que venga a mi hogar. No solo a mi vida, porque yo tengo que estar pendiente de mis hijas, de mis hijos, de mis hermanos, de mis primos que no conocen de Dios. Todo esto yo tengo que presentarlo delante de Dios y decirle que yo estoy ahí como un poderoso guerrero, como lo es Dios al lado de nosotros para con nuestra familia. Amén. Por supuesto que debemos ser cautelosos, debemos ser cuidadosos en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que vemos, pero no como esclavos del temor. Nosotros debemos ser muy cuidadosos por dónde andamos. Debemos ser cautelosos de lo que hablamos. Debemos tener cuidado por dónde estamos caminando en nuestra vida. Porque si nosotros vamos a meternos a lugares donde nosotros sabemos muy bien que Dios no entra, hasta ahí llegó la cobertura de Dios. Si yo me meto en un adulterio, ya mi familia queda totalmente desprotegida. Si me meto en la mentira, en el robo, se va mermando la bendición de Dios, la protección de Dios, porque hay cosas que el enemigo pone en nuestras vidas para podernos ir alejando y alejando de su presencia. Y si nosotros lo permitimos, vamos a terminar un día en las manos del enemigo. Pero nosotros no vamos a permitir nada de esto. Respondámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué sentimos temor? Sentimos temor cuando nos vemos como incompetentes para enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida. Sentimos temor cuando dudamos de que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre protector. Nos invade el temor al olvidarnos de las promesas de Dios. Sentimos temor cuando dejamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar solo las circunstancias que nos rodean. El miedo y el temor de muchos de nosotros no solo es debido a cómo enfrentamos las cosas externas, sino también a lo poco preparado que está nuestro corazón para enfrentar los peligros y la incertidumbre. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro corazón está tan poco preparado?
porque nos estamos alejando de la palabra de Dios, porque nunca la hemos estudiado, porque nunca la hemos atesorado en nuestro corazón, nunca la hemos grabado en nuestra mente, nunca la hemos escrito en nuestro corazón. Cómo el Señor Jesucristo destruyó a Satanás cuando lo vino a tentar en el desierto. El Señor Jesucristo, a las preguntas, a las tentaciones que Satanás le hacía, el Señor Jesús le dijo: escrito está y escrito está. Y así Dios lo destruyó y lo echó fuera de su vida. Pero nosotros debemos tomar la misma actitud con nosotros, en nuestras vidas, con todas las personas que amamos. No permitirle al enemigo que venga a destruir nuestras vidas. Dice que el miedo y el temor a Dios, el temor a Dios es bueno, temerle a Dios es bueno, y el temor que nos hace alejarnos de los peligros es bueno. Pero el temor y el miedo puede esclavizarnos, puede destruirnos, y esto es lo que no podemos permitir. Y cabe decir que en la mayoría de los casos, cuando sentimos miedo, lo sentimos, lo experimentamos hacia cosas que ni siquiera han sucedido. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha acontecido? Muchas veces como que nos atemorizamos, como que decimos: yo no salgo de acá. Pero mi hermano, no ha pasado nada. ¿Y qué pasa? Muchas veces las madres están pasando por pruebas con sus hijos y se dejan llevar del temor. Muchas veces la madre, su hijo está enfermo y piensa cosas terribles. Pero no pienses eso, no pienses que Dios te va a dejar sola, no. Muchas veces la esposa dice: mi esposo de pronto se consigue otra porque yo no soy tan bonita. No, cada mujer es imagen y semejanza de Dios, y eres hermosa. Mi amigo, no podemos permitir que el enemigo venga a destruir nuestras vidas, sino que nosotros debemos presentar cada día, cada mañana, nuestra situación delante de Dios, porque como vamos a ver, Dios siempre responde. Vamos a ver 7 aspectos sobre cómo vencer el temor. Pero antes de esto, voy a hacerles unas cuantas preguntas. Primera, ¿cuál es el animal más rápido de la selva? El guepardo, ¿cierto? Están conectados. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono. El mono es el animal más rápido de la selva. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El animal más fuerte de la selva es el elefante. ¿Sí nos entendemos? Entonces, el más rápido, el guepardo. El más inteligente, el mono. Y el más fuerte, el elefante. Y si el elefante es el animal más fuerte de la selva, ¿por qué el león es el rey de la selva? ¿Te has preguntado eso? Se supone que el rey de la selva debería ser el más fuerte, el más rápido, el más inteligente, el más alto, el que tú quieras, la característica que tú quieras. Pero no es así. El rey de la selva es el león. ¿Por qué? Porque el león tiene algo que no tiene los otros animales, y es que el león no conoce el miedo, el león no conoce el temor. ¿Sí nos entendemos? ¿Sabes qué pasa cuando un elefante ve un león? Ve la muerte. Pero cuando un león ve un elefante, ve un plato de comida. ¿Amén? Mira esto. Quizás nosotros nunca fuimos los más inteligentes,
casi nunca fuimos los más fuertes. Y hoy en día de pronto no nos sintamos los más grandes. Pero eso no es lo que importa. Lo que convierte al león en el rey de la selva no es su velocidad, no es su fuerza, no es su inteligencia. Lo que convierte al león en el rey de la selva es el no conocer el miedo ni el temor para paralizarse frente de alguien. Así sea el más grande, él dice: yo soy el rey de la selva. Amén. Y lo que va a hacer que nosotros seamos invencibles en la vida, lo que va a hacer que nosotros nos levantemos de la adversidad, lo que va a hacer que nosotros seamos ganadores y no conozcamos la derrota y nos convirtamos en invencibles, en imparables, en indestructibles, es que aprendamos con la ayuda de Dios a pelear las batallas de la vida sin miedo, sin temor. Porque de pronto esto es lo que está ocurriendo en este momento. De pronto se presentan muchas oportunidades, muchas situaciones, y lo que viene a la vida de la persona es el miedo, es el temor. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Que Él no nos dio espíritu de cobardía, no. Así que el temor no le pertenece a Dios, como lo estábamos hablando. El temor no le pertenece a Dios. Y si no le pertenece a Dios, tampoco me tiene que pertenecer a mí, ni a ti, ni a tus hijos. Pero de nosotros depende que ese temor no esté en nuestras casas, que ese temor no esté en nuestros hogares. Si yo, como sacerdote de mi casa, si tu mujer, si no tienes esposo, como cabeza de familia, cabeza de hogar, te pones al frente, dice: el temor no está en mi vida, el enemigo no puede hacer nada. Pero sacerdote de tu casa, hombre, esposo, mujer, cabeza de familia, no le saques el cuerpo a tu situación, no le saques el cuerpo a tu hogar. Tus hijos te necesitan, tus discípulos te necesitan, tus amigos de barrio, tus amigos de universidad, tus amigos de colegio te necesitan. No le saques el cuerpo a hacerle frente al temor, al miedo, a la adversidad, mi amado hermano. Tenemos que renovar nuestra mente, mi amado hermano. Tenemos que aprender a vivir como un león, levantarnos cada mañana y decirnos a nosotros mismos: yo soy un león, no conozco el temor, no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a nadie y no hay nada imposible para mí. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando te levantes cada mañana, cuando te estés peinando, cuando te estés maquillando. Párate al frente del espejo y dile: yo soy un león y no le tengo temor a nada. Nada hay imposible para mí. No hay nada imposible para mis hijos. Mis hijos vencerán la enfermedad. Mis hijos vencerán el bullying. Porque yo estoy al frente de todo como sacerdote de mi casa. Cuando aprendo yo y cuando tú aprendes a creer en ti, y cuando aprendes a verte con los ojos que Dios te ve, cuando aprendes a creer en ti mismo, vas a ver que todo alrededor tuyo va a cambiar, se va a transformar. La vida de tus hijos va a ser transformada, tu hijo va a ser sanado, porque el temor no puede estar en tu vida, no puede estar en tu casa. Y cuando tú destruyes todo eso, lo echas fuera, lo llevas a la cruz del Calvario, tus hijos van a recibir sanidad, tus hijos van a recibir prosperidad, van a recibir la seguridad de un Padre poderoso que representa al Dios del cielo y de la tierra en su casa. Van a recibir todo el amor del mundo en un ser que se llama Padre, ese Padre físico. Porque ese padre físico que está en su casa, esa madre y ese padre espiritual, porque todo esto lo tenemos que llevar a nuestra vida familiar, física, pero también tenemos que llevarlo a nuestra vida espiritual. Y nosotros también somos padres espirituales.
Y tenemos que darnos cuenta que también tenemos una responsabilidad con nuestros hijos espirituales en este año del proyecto Leche y Miel, que vamos a conquistar todos los barrios alrededor de nuestra iglesia, a nuestros familiares, a nuestros amigos, amigos del colegio, de la universidad, del trabajo. Ninguno puede quedar por fuera, pero tenemos que destruir el temor, el miedo, la depresión. Cuando aprendas a verte con los ojos que Dios te ve a ti, todo va a cambiar a tu alrededor. Amén. 7 cosas que nos ayudan a vencer el temor. Lo primero que debemos hacer para vencer el temor es reconocer su presencia e identificar que estamos atemorizados. Y esto no es solamente el reconocer, no es solamente el temor, el miedo, la angustia, la depresión. El reconocer es reconocer cada fisura en nuestro carácter. ¿Sí nos entendemos? Cuando yo permito el adulterio en mi vida, cuando yo permito la fornicación, cuando permito la mentira, la ira, la contienda, el enojo, cuando yo permito cosas que son fisuras en mi carácter y no lo reconozco, hay problema, porque no voy a poder avanzar. Pero como nos lo decía ahorita Judy, si hemos tenido tropiezos, si le hemos faltado a Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no guardemos nuestro pecado, no guardemos las cosas que nos atemorizan, sino reconozcamos qué es lo que nos lleva a tener temor. Reconozcamos qué es lo que nos falta entregarle a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga un argumento y pueda venir a destruir nuestras vidas. ¿Sí nos entendemos? Lo segundo que debemos hacer para vencer el temor es pensar y tratar de responder las siguientes preguntas. Respóndete cada una de esas preguntas en tu corazón, analízalas. ¿Alguna vez Dios te ha fallado? ¿Ha prometido Dios suplir tus necesidades? ¿Cumple Dios sus promesas? Ahí vamos. Si Dios siempre ha sido fiel, ¿por qué pensar que cuando más lo necesitamos no estará? ¿Son nuestros temores justificables considerando el amor y la soberanía de Dios? ¿Podemos justificar esos temores sabiendo que tenemos un Dios poderoso? Sabiendo que tenemos el Dios que creó los cielos y la tierra. Mi amado hermano, no podemos justificar esos temores, porque tenemos a un Dios vivo. No tenemos a un Dios de piedra, ni de oro, ni de madera, ni nada de eso. Tenemos un Dios vivo que dio su vida por nosotros. Entonces no dejes que tu vida se pierda, no dejes que tus hijos se destruyan, que sufran. No, da tu vida, decídete a creerle a Dios. Para vencer el temor es indispensable orar a Dios. Cuando estés atemorizado, ora a Dios y ponlo a cargo de todas tus circunstancias y tus pensamientos. Mira, en la hora del temor es cuando más debemos refugiarnos en Dios. ¿Sí nos entendemos? Mira, hay problemas delicados, hay problemas, circunstancias que el enemigo quiere poner a veces en nuestras vidas, pero allí, esta situación no es para hacer lo que hace el avestruz, de meter la cabeza en el hueco, de sacarle el cuerpo a las circunstancias. No. Cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando el temor nos quiere atrapar totalmente, es allí donde más nos debemos refugiar en Dios, en su presencia, de mañana, de noche. Pero no permitas que tu oración se mengüe cuando estés en dificultades. Por el contrario, ora a Dios
Es indispensable orar a Dios y presentar tu necesidad delante de Él para que Él obre milagros, prodigios y maravillas. Yo sé que en esta mañana, personas que están acá, personas que nos están viendo por YouTube, tienen una situación difícil, financiera, emocional, sentimental. Hay personas que necesitan un milagro de salud. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en Sara Murillo López, esta bebé de 3 meses que hemos estado orando por ella. Yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y Stephanie, te mandamos un mensaje desde acá de fortaleza. Te decimos, Dios está contigo, simplemente créele a Dios, como esa madre guerrera que eres. Amén. Salmo 69:13 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, en el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Mi amado hermano, Dios escucha tu oración. Dios no tiene cerrado su oído, no. Simplemente esfuérzate por andar en la santidad que Dios demanda de nosotros para escuchar su palabra. Veíamos este sábado en el tiempo de intercesión un versículo de la Biblia que nos compartía la hermana Marina en el Salmo 80, versículo 4, y dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Dios estaba triste, Dios estaba indignado porque el pueblo presentaba su oración, pero en el pueblo había algo que no le agradaba a Dios, algo que tenía triste a Dios. Por eso en la palabra nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y si tú vas a presentar tu necesidad delante de Dios, ponte a cuentas con Él. Como lo decíamos ahorita, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si tú vas a presentar tu oración, tú tienes que estar limpio, tienes que estar a paz con Dios. Entonces, que Dios ya no esté más indignado de nuestra oración, sino que nuestra oración sea una oración con un corazón limpio, con unas manos limpias, para que Él escuche aún más nuestra oración, mi amado hermano. Como cuarto, para vencer el temor, no te consideres inferior frente a aquello que te atemoriza, pues Dios es quien en todo nos hace competentes para encarar todo lo que llega a nuestras vidas. Mira lo que dice 2 Corintios 3, capítulo 2 Corintios 3, versículo 4 al 5. Nos dice: y tal confianza tenemos para con Dios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia para enfrentar toda la situación de la vida proviene de Dios. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2 Timoteo 1:7 nos dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Señor nos dice que no nos consideremos inferiores ni incompetentes frente a la situación adversa que hay en nuestra casa. No, tú eres competente, tú eres fuerte. Porque mira lo que dice el Señor, que no pensemos que yo voy a sacar adelante mi hogar, mis hijos, mi vida. No soy yo, no es mis 3 carreras, mis 3 títulos, no es mi dinero, no es lo que yo sepa hacer, no. Es Dios el que pone en ti la capacidad para sacar tu vida adelante, tus hijos adelante. No tengas temor,
Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios que vas a orar para tus hijos, que vas a levantar a tus hijos de la enfermedad y que vas a traer liberación a tus hijos. Amén. Para vencer el temor, aférrate a la palabra de Dios y sus promesas. No hay herramienta más grande, más poderosa para romper el temor que la espada del Espíritu, mi amado hermano, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo tú la puedes tomar? Cada día, toma tu tiempo para leer, no solamente para orar, sino que Dios te habla y te da sus promesas en su palabra cada día. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a sus promesas para sacar tu vida, tu hogar adelante, para sacar a tus discípulos adelante. Dios tiene en su palabra contenido para tratar el temor de forma individual y en forma general. ¿Sí nos entendemos? Mira lo que dice Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Léanlo conmigo, porque este es uno de los versículos de la palabra de Dios más poderoso para ti, más poderoso que Dios le ha dado a la humanidad para que puedan vencer todas sus adversidades. Dice Isaías 41:10, no temas, léanlo conmigo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, te voy a decir esto. Te lo voy a decir así, de esta forma. Cuando éramos jóvenes, y ahora los jóvenes, cuando tienen algún sentimiento por un chico, por una chica, y no son como capaces de como decirse en lo que sienten, a veces nosotros antes y los chicos ahora lanzan como un comentario queriendo decir que ese chico le agrada, que esa chica le gusta. ¿Sí nos entendemos? ¿Y qué dicen los que están al lado? Uy, se la botó toda. Ya no quedó nada oculto. Ya sabe el otro chico que ese muchacho le gusta o que la muchacha le gusta. Y aquí, mi amado hermano, en esta palabra, Isaías 41:10, Dios nos la botó toda. Dios nos dio todo su poder para vencer la adversidad, para vencer cada uno de las dificultades y de los problemas que el enemigo quiera poner en nuestra vida. Mira, te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Pero no es el predicador el que está contigo, no es tu vecino. El que está contigo es el Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. El que está contigo es el que formó los cielos, las estrellas, todo. Es ese Dios, es el que está contigo. Te dice, no desmayes, no te desanimes, no permitas la depresión en tu vida, porque yo soy quien te esfuerzo. Mira, puede que nuestro trabajo nos quite las fuerzas, el estudio nos quite las fuerzas. Puede que hayan muchas circunstancias que nos debiliten, pero Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sí nos entendemos? ¿Alcanzan a comprender la magnitud de este versículo? El Señor dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre, no hoy, no mañana. El Señor siempre va a estar contigo desde tu infancia hasta el día en que te llame. Dice, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Y dice el Señor, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te va a hacer justicia, mi amado hermano. Como el juez injusto le terminó haciendo justicia a la viuda, así Dios, si tú te mantienes firme, viviendo en el Espíritu, viviendo en santidad, guardando tu santidad, viviendo una vida que le agrada a Dios, eso va a hacer que Dios te dé su ayuda en todo momento, mi amado hermano. Cuando leas este versículo de Isaías 41:10, dile al Señor, Señor, esto ya lo dijiste y yo lo creo.
porque tú nunca mientes. Yo creo en la palabra de Dios porque Dios es un Dios que no miente. Así que confiaré en ti para que intervengas en cada situación, en cada adversidad que se presente en mi vida. Yo confío en Dios, le entrego mis adversidades y permitiré que Él obre en todo lo que el enemigo me quiera poner para sacarme del camino de Dios. Y te voy a decir algo importante para tu vida. Todo lo que existe y nos pueda causar temor, Jesucristo ya lo destruyó. ¿Sí nos entendemos? Jesucristo ya lo destruyó. Eso es una noticia maravillosa para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos. Jesucristo ya destruyó la enfermedad de tu hijo. El Señor Jesucristo ya sanó a tu hijo, a tu esposa, a tu hermana. Él ya lo sanó. Simplemente confiésalo. Simplemente tómalo para tu vida, hazlo tuyo. Diga, esa palabra es para mí, cógela y métela en tu corazón, créelo. Y Dios va a obrar milagros en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario destruyó todo lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas para destruirnos. Él ya lo destruyó. Y dice el apóstol Pablo que por tanto nosotros no tenemos que ganar nada, no tenemos que conquistar nada, porque Jesucristo ya lo ganó todo y lo conquistó todo para nosotros. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Conocer qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ya tomarla y ponerla en mi corazón? Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por el perdón de mis pecados, para traer sanidad a mis finanzas, a mis emociones, a mis sentimientos, para traer sanidad a cada una de las áreas de mi vida. Pero eso yo lo conozco si me sumerjo en la palabra de Dios, mi amado hermano. Sácale tiempo, dedícale tiempo a estudiar la palabra de Dios para que puedas traer libertad y liberación a tu hogar, a tu vida, mi precioso hermano. Para vencer el temor, debes pensar en los demás, como sexto punto. Para vencer el temor, debes pensar en los demás. Vence el temor pensando en que debes hacer frente a la situación sin desboronarte delante de ella. ¿Sí nos entendemos? Ya que nosotros debemos ser un ejemplo para otras personas. Dice que venceremos el temor pensando en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Hay dificultades, hay problemas, pero cuando yo pienso que tengo 2 hijas, una esposa hermosa, yo digo, esto no puede conmigo, esto tiene que darme fuerzas. Cuando yo veo que tengo discípulos que están esperando que yo dé ejemplo, eso tiene que estar en mi mente, en mi corazón. Cuando tengo un Dios que me provee todo lo que yo necesito, dinero, salud, una casa, cuando Dios provee todo eso, yo tengo que pensar también en Dios, que no puedo quedar mal, sino que todo lo voy a enfrentar sabiendo que Él está conmigo, como nos lo dice en Isaías, que nunca me desamparará, que siempre me esforzará, que siempre me ayudará y que siempre me hará justicia. Por eso es que no puedo permitir el temor en nuestras vidas, sino que lo debemos enfrentar pensando que hay personas que se alentarán y seguirán adelante en su camino porque ven que yo sí puedo. Porque yo les digo, Dios está conmigo, pero si me voy al temor, si acepto el temor en mi vida y los dejo solos a ellos, ¿qué pueden pensar mis hijos? ¿Qué pueden pensar mis discípulos? ¿Qué pueden pensar mis hermanos en la fe?
Ernesto se fue, dejó todo botado. Y no que era un líder, no que predicaba. No, mi amado hermano, hagámosle frente a la situación. Pensemos en los demás. Cuando queramos huir de las pruebas, pensemos que alguien está pendiente de nosotros, mirando que ese testimonio nuestro le va a ser de bendición a cada uno de ellos. Venceremos el temor confiando en Dios, como séptimo punto. Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, en ti confío. La confianza en Dios es clave para estar libres de toda atadura del temor. Nuestra victoria contra el temor depende mucho de cuánto a través de nuestra vida hemos aprendido a confiar en Dios. ¿Sí nos entendemos? Mi amado hermano, el confiar en Dios no es algo de la noche a la mañana. Es un caminar con Dios cada día, leyendo su palabra, creyendo su palabra, proclamando su palabra. Pero eso es lo que me va a dar a mí una victoria sobre las adversidades, sobre el temor, sobre el miedo. El confiar en Dios, el confiar en su palabra y en sus promesas. Hoy en día, la vida de muchos se va al piso porque solo han vivido y han experimentado en su vida su propia fuerza. Lo que han hecho, lo han hecho por sus propias capacidades y no han dejado que el Dios soberano tome el control de su vida, que ese Dios que está por encima de todo tome el control de sus vidas. No lo han permitido. Por eso es que hoy en día muchas vidas, muchas personas están decayendo, porque están permitiendo solo trabajar en sus fuerzas y no le han permitido a Dios que trabaje en ellos. No han permitido que ese versículo de Isaías 41:10 se haga rema, se haga realidad en sus vidas. Y la fe inusual que necesitamos para creerle a Dios dice que venceremos el temor confiando en Dios. Y ese confiar en Dios necesita una fe inusual. Y esa fe inusual la veíamos cuando estábamos hablando unas semanas atrás de la situación que tuvo que pasar Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Abraham era un hombre de 112 años, de 110 años. Y Dios le dice: ofréceme tu hijo, tu único hijo, al que amas. No le dijo dame un cabrito, no le dijo dame un becerro, una oveja. Le dijo dame tu hijo, tu único hijo, a quien amas. ¿Y qué hizo Abraham? Calló su boca. Simplemente dice que se levantó de madrugada y obedeció a Dios. Caminó 3 días, un anciano de 110 años, caminó 3 días. Subió un monte como de aquí a subir Monserrate, aparte de haber caminado 3 días, y subió al monte. ¿Y qué le dijo a sus siervos? Esperar aquí. Iremos con el muchacho y regresaremos. Adoraremos y regresaremos. No dijo regresaré. No entregó a su hijo. Él dijo iremos y adoraremos y regresaremos. Y esa fe le dio a Abraham el amor y una mayor bendición de Dios para su vida. Y esa fe inusual que tuvo Abraham también le proveyó el carnero, que estaba en un lugar donde no tenía que estar, porque ese no es el lugar para estar un carnero. En la cima de un monte no es el lugar de un animal de estos, pero su fe inusual le dio la provisión para salvar tu hijo. Mi amado hermano, tu bendición, la sanidad para tus hijos está en el momento que tú menos piensas, a la hora que menos piensas y en el lugar que menos piensas. Allí está tu bendición, cuando tú confías en Dios con una fe inusual, con una fe sobrenatural. Como conclusión, mi amado hermano, para el día de hoy, lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que el miedo y el temor y el miedo puede que paralice al mundo, pero no podrá paralizar al que confía en Dios. ¿Lo entendemos? El temor y el miedo
puede que paralice al mundo, mi amado hermano, pero no podrá paralizar a aquel que vive en el Espíritu, aquel que se esfuerza cada día por luchar por su propia vida, por luchar por sus hijos, por luchar por sus discípulos, por luchar por la iglesia, por luchar por la obra de Dios. Mi amado hermano, ponte en pie y vamos a darle toda la gloria a Dios en esta mañana, porque lo que Él nos ha enseñado hoy en Isaías es algo tremendo.